2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quien les habla es el profesor Marco Antonio Cuarite Mamani del área de Ciencias Sociales. Hoy desarrollaremos el tema el reconocimiento de las naciones indígenas originarias en la normativa nacional. Pónganse cómodos y comenzamos. Ahora sí, comencemos nuestro tema. El reconocimiento de las naciones indígenas originarias en la normativa nacional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Antes de desarrollar, haremos una pregunta a ustedes, mis queridos estudiantes. ¿Con qué pueblo, nación indígena originaria ustedes se identifican? Así es, mis queridos estudiantes. Buena respuesta. Cada uno nos identificamos con diversos pueblos que habitan nuestro territorio nacional, que es Bolivia. Las naciones, pueblos indígenas originarios y los afrobolivianos en Bolivia han sido reconocidos gracias a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2009, en el gobierno del señor Evo Morales Ayma. Esta Constitución reconoce a las diversas naciones y pueblos indígenas originarios y afrobolivianos que existen en nuestro territorio. La Constitución Política que ha sido promulgada en el 2009, en el artículo 2, indica: Bolivia está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Al decir esto, habla de la nación. ¿Y qué es la nación? La nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos y otros. Tienen una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propio. Pueblos indígenas originarios, ¿quiénes son? Estos pueblos indígenas también son conocidos como pueblos originarios, pueblos aborígenes o pueblos nativos. En el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Plurinacional indica: es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión española. ¿Y qué es la diversidad? O podemos decir, ¿por qué decimos que existe una diversidad en nuestro país? Nuestro querido país tiene una diversidad cultural que es una riqueza debido a que conformar más, o podemos decir exactamente que conforman las 36 naciones y pueblos indígenas originarios, tanto en el occidente como en el oriente boliviano, los cuales podemos mencionar algunos: los aymaras, los quechuas, los esejas, los guaraníes, los tapietés y muchos más. La diversidad boliviana tiene sus propios valores, tiene su propia lengua, tiene su propia música, tiene arte, tiene saberes y conocimientos que hacen únicos y a la vez también nos hacen únicos a nuestra querida patria. Todos somos diferentes y ahí radica nuestra fortaleza para considerarnos un Estado plurinacional. No solamente somos un Estado nacional, somos pluri. ¿Por qué? Estamos conviviendo entre diversas naciones. Como tenemos una diversidad cultural, cada cultura tiene su propia característica, los cuales diferencian unos de otros, como en su vestimenta, lengua, música, creencia, cultura y otros. Cada una de estas características lo identifica con una identidad cultural propia unas de otras. La identidad es nuestro nombre por el cual nos identificamos o nos diferenciamos unos de los otros. Las naciones, pueblos indígenas originarios tienen su propia manera de ver el mundo, de percibir el mundo. A eso lo llaman cosmovisión. Por ejemplo, en la zona del occidente realizan una huacta por respeto a la Pachamama. Ellos no en son de
adoración, sino en son de agradecimiento en los meses de febrero y agosto, que van realizando esta huajta a la Pachamama. En Bolivia, las naciones y pueblos se reconocen a sí mismos como indígenas, mientras que otros reconocen mejor como originarios. Los pueblos indígenas se organizan sindicalmente como campesinos sin perder su identidad cultural. Una de las grandes organizaciones que reconoce al indígena es la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUTCB. Y otra institución igual del mismo envergadura es la CIDO, la Central Sindical de Pueblos del Oriente Boliviano. La Constitución Política del Estado los reconoce como naciones y pueblo indígena originarios campesinos, comunidades interculturales afrobolivianas, para que todas puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos que establece la Constitución Política. ¿Qué quiere decir esto? Que todos gozamos de los mismos derechos frente a otros. No interesa que sea indígena o la clase mestiza, que uno viva en el campo y otro que viva en la ciudad, sino que todos tenemos la misma cualidad o la misma condición de derechos que tenemos que gozar. El reconocimiento de las naciones que se ha hecho son las 36 naciones. Como dijimos hace rato, estas 36 naciones habitan en nuestro territorio boliviano, el cual ha sido aprobada en Bolivia el 7 de febrero de 2009 mediante el referéndum. Entonces, en esta Constitución se va reconociendo a las 36 naciones que habitan nuestro territorio, sin discriminación alguna, todos por igual. ¿Para qué? Para que podamos practicar la intraculturalidad y la interculturalidad, donde no exista la superioridad de una cultura frente a otra, que todos seamos iguales unas a otras. La Constitución Política del Estado también señala, son pueblos indígenas, la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones territoriales, cosmovisión, como dijimos, anterior a la invasión española. Y estas naciones, pueblos indígenas originarias, también son reconocidas por las normativas, como la ley número 0450, la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad. ¿Qué estamos queriendo decir? Entonces, las leyes que han sido dictadas después de la Constitución Política del Estado protegen a aquellos pueblos que están por perderse o que están sufriendo algún daño. Y además existe otra normativa, que es la Ley de Deslinde Jurisdiccional, el cual faculta a los pueblos indígenas para que puedan dar solución a sus conflictos que existen en sus lugares, practicando la justicia originaria según sus usos y costumbres. Estos pueblos indígenas, para ser reconocidos en nuestras leyes, han tenido una lucha durante décadas, el cual recientemente han sido reconocidos por nuestra Constitución. Llegamos al punto final. Espero que les haya agradado este tema. No se olviden de vacunarse contra el COVID-19 para estar seguros y además no se olviden de seguir revisando el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para fortalecer nuestros conocimientos. Hasta luego, chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.